de regreso. Vamos a empezar nuestra tertulia de economía. Esta noche está con nosotros don Francisco Cabrillo. Muy buenas noches, don Francisco. Muy buenas noches. Y don Emilio González. Muy buenas noches, don Emilio. Muy buenas noches, don César. Bueno, ya saben ustedes que se nos anuncian subidas de impuestos. Yo confieso que no me sorprende, aunque no me da ninguna alegría, que los sindicatos prevén avances en la reforma de la negociación colectiva. Supongo que después del fracaso espectacular del 1 de mayo, que decidieron celebrarlo sobre todo en Valencia, y fueron 3.000 personas, saben que tenemos a don José Blanco de Roadshow por Europa para intentar vender, entre otros, apartamentos a los rusos, y eso sí, el Fondo de Rescate Europeo parece que de momento descarta tener que rescatar a España. Bien, yo les dejo estos temas sobre el tapete, ya lo saben, descarten lo que quieran, añadan lo que les parezca y empezamos a jugar. Hombre, pues la verdad es que la subida de impuestos no es precisamente una buena noticia, ¿no? No. Porque en estos tiempos una subida de impuestos lo único que va a hacer va a ser o deprimir el consumo, o deprimir los resultados empresariales, en cualquier caso, todo ello va a ser siempre negativo para el crecimiento económico y para el empleo, ¿no? Con lo cual no creo yo que esta sea la estrategia más adecuada para salir de la crisis, ¿no? A mí me parece más bien que el gobierno tendría que plantearse muy seriamente cuál es el gasto público que es realmente necesario en este país y cortar por lo sano. Con todo lo demás digan lo que digan sus amigos los de los sindicatos, porque de esa manera será como de verdad salgamos. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que siempre nos decía, entonces estudiábamos todavía en pesetas, ¿no? que por cada 100 pesetas que ingresaba al sector público solamente 60 volvían a la economía, mientras que por cada 100 pesetas que ingresaba el sector privado se creaban 120 pesetas de riqueza, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia es notable entre una estrategia y otra, pero claro, para eso hace falta creérselo y tener voluntad política. Hay un término, los economistas, don César, aunque usted no se lo crea, tenemos expresiones muy bonitas. No, yo me lo creo, he estudiado economía, o sea, me creo lo que hay ustedes una me digan. expresión que se llama el efecto del papel matamoscas. Bueno, eso me parece fantástico. El efecto del papel matamoscas consiste que, igual que en el papel matamoscas las moscas quedan pegadas, el dinero que entra en el sector público va quedando pegado también. A mí me parece una descripción muy ajustada, muy gráfica y hasta me atrevería a decir que luminosa. Bueno, en realidad es lo que planteaba aquí don Emilio. Todo el problema es no bajar el gasto. No bajar el gasto, mantenerlo, y para mantenerlo, pues como con los ingresos que no llega, pues se decide subir los impuestos, ¿no? Dice aquí el señor Fernández Toxo, o dice un representante sindical, dice: España no puede soportar un ritmo tan elevado de reducción del déficit público. Y usted, lo que España no puede soportar es el aumento. El déficit público. No me diga usted la reducción. Lo que tiene que hacer es reducir el déficit público, primero porque es bueno para la economía, y segundo, porque además se lo imponen. Es decir, que se haga la gente idea, el gobierno español ya no tiene autonomía en esto. Claro, el problema es que está yendo por la mala solución. Dice, bueno, me obligan a bajar el déficit, como no quiero bajar el gasto, subo los impuestos. Hombre, lo que pasa es que aquí se juntan dos problemas, ¿no? Que los señores de los sindicatos, y parece ser que los señores del gobierno, idea de economía, mucha idea, francamente, no tienen, ¿no? Permítame hacer un pequeño paréntesis, pero es que es esencial. Los señores de los sindicatos, que en la manifestación del 1 de mayo decían que el aumento de parados demuestra que no está funcionando esa visión económica supuestamente liberal y derechista que tiene el gobierno, pero además esa es una identidad, pero fantástico, y por eso estaban apoyados y secundados masivamente por toda España, ¿no? A lo largo y ancho de España. Porque yo, por ejemplo, he pasado el fin de semana en mi tierra natal, en Ávila, ¿no? Y antes normalmente los sindicatos el 1 de mayo se manifestaban en la Plaza de Santa Teresa. Esta vez han decidido hacerlo mejor en la puerta de la Casa del Pueblo, porque en la Plaza de Santa Teresa no íbamos a saber si era una manifestación o simplemente un grupo de paseantes del número reducido que había respaldando la manifestación, ¿no? Pero volviendo a lo mismo, vamos a ver, es que primero, el déficit público genera deuda pública y después unos intereses que genera esa deuda, que son más gasto público. Luego, me parece que los señores de los sindicatos deberían de pararse a hacer por lo menos la cuenta de la vieja, ¿no? Si yo pido un préstamo, tendré que pagar unos intereses y después devolver el dinero. Luego, no podemos estar permanentemente viviendo por encima de nuestras posibilidades. Pero lo segundo es, ellos dicen el gasto público. ¿Pero de qué gasto público estamos hablando? Porque aquí hay gasto público que podemos considerar un gasto público necesario, pues en defensa, en seguridad, en educación, pensiones, en sanidad, y un gasto público que es completamente innecesario, que se puede recortar por todas partes.
Claro, cuando luego uno abre los periódicos por la mañana o abre Libertad Digital por la mañana y le van ilustrando con los distintos casos de corrupción a lo largo y ancho de la piel de toro, pues uno entiende que los sindicatos no quieran que se recorte el gasto público, porque claro, dicho incluso hasta ya con tono de recochineo, claro, si se recorta el gasto público hay menos dinero en el que meter la mano, porque es que si no, no puede entender estas posturas maximalistas. No sé si es que ya lo que temen es que el siguiente recorte de gasto público por fin empiece a afectar a las subvenciones que reciben los sindicatos y asociaciones satélites de las centrales sindicales, o no, porque si no, yo esto no lo acabo de entender. O sea, un país que está derrochando el dinero como lo está derrochando y que ellos por sistema digan que no se puede bajar el gasto público o por razones ideológicas o por intereses climatísticos, francamente esto no cuadra por ningún sitio, y me parece que los sindicatos deberían de empezar a explicar muy claramente qué gasto público hay que mantener, qué gasto público no hay que mantener, y de paso ellos que nos expliquen de paso qué hacen con cuánto dinero reciben y qué hacen con tanto dinero como reciben, porque tienen una obsesión de recaudar que es que son peores que el Sheriff de Nottingham, vamos. No, a mí me preocupa además. Y encima sin Robin Hood. Y mejor que aquí no entre, porque sería un Robin Hood miope que robaría a los pobres para dar a los ricos, ¿eh? Usted cree que sería un Hood Robin, ¿no? Como decían los argentinos en su día. A mí lo que me preocupa también la segunda parte de la noticia, ¿no? En la que dice que además se va a poner todo tipo de pegas a las comunidades que bajan impuestos. No se ponen nombres y apellidos, pero solo falta que digan detrás y vamos a fastidiar a la Comunidad de Madrid. Por enésima vez. Por enésima vez. Es algo impresionante lo de la comunidad que baja impuestos, que tiene, ha tenido un déficit mínimo de apenas 0,75%, que tiene previsto para este año ir a déficit cero. Bueno, pues resulta que esta es la que les crea problemas. Explíquemelo usted, porque yo no entiendo nada. Pues yo le voy a dar una explicación posible. A mí esto me recuerda cuando en una clase donde mayoritariamente los niños son malos y vagos o tontos, deciden acabar con el alumno brillante. Hombre, algo de eso hay, don César, pero también recuerde usted... Así de claro. A mí me recuerda tremendamente esa situación. Pero recuerde usted también, don César, que la prohibición a Madrid de bajar impuestos viene a sugerencia del tripartito encabezado por el señor Montilla. Repito, malos, tontos... Sí, pero es que hay otra cosa, don César, que es que si Madrid baja impuestos, entonces deja de recaudar por encima de lo que debe de recaudar, que es lo que está financiando entre el 10 y el 15% anualmente del presupuesto catalán. Tontos, etcétera. O sea que aquí ya estamos hablando no solamente de malos y tontos, sino también de otro tipo de intereses. Entonces es que Madrid no baje impuestos, no vaya a ser que yo me quede sin poder financiar todos mis excesos nacionalistas y mis embajadas por el exterior, etcétera, etcétera. Porque al final el problema vino de eso. Solbes no decía nada, porque todo esto ocurre con Solbes todavía en la vicepresidencia económica del gobierno, hasta que en Cataluña empezaron a protestar. ¿Por qué? Porque si Madrid bajaba, empezaba a recaudar en los límites establecidos dentro del pacto de financiación autonómica, y entonces dejaba de aportar al fondo de suficiencia al que no llega a Cataluña, porque claro, como en Cataluña no se crea empleo, se marchan las empresas, recauda por debajo de lo previsto y necesita acudir a ese fondo de suficiencia al que aportan Madrid, La Rioja, Navarra y curiosamente Baleares, ¿no? Mientras que con ese presupuesto se está financiando el 10% del presupuesto catalán. O sea, al final de lo que estamos hablando es de eso y de, por supuesto, que no quieren que en Cataluña se sepa que políticas liberales y políticas de liberalización del comercio, de bajada de impuestos, son positivas y crean empleo y riqueza frente a lo que está sucediendo en Cataluña. Como decía que alejemos el pernicioso hábito de pensar. Que el actual gobierno catalán se lo ha planteado. Lo que pasa es que ha cogido ya una situación muy mala. Yo creo que el planteamiento del señor Mascolell, el actual consejero de Economía, no creo que vaya por subir impuestos precisamente, pero claro, se ha encontrado con una situación en la cual tiene ya muy poco campo de maniobra y tiene ya a la gente en la calle. Fíjense además otra cosa, Cataluña ha empezado a reducir gasto en sanidad, yo creo que porque es una de las regiones que no tienen elecciones ahora en mayo. Sí. Si tuvieran elecciones en mayo, le aseguro que usted piensa que entonces ni por esas. No habría ocurrido siquiera. Claro. Pero además es que yo creo que también debemos de acudir a otros datos, ¿no?, que nos ilustren perfectamente la situación comparativa, ¿no? Porque yo recuerdo, pues en 2009, la tasa de paro en la Comunidad de Madrid estaba en el 16-17%, pues prácticamente en la media nacional, ¿no?, y ligeramente por encima de la de Cataluña. Pero Madrid ha seguido haciendo unas políticas liberales de promover la iniciativa empresarial, bajar impuestos en la medida que nos han dejado, recortar el gasto, etcétera, etcétera. Y Madrid ahora tiene una tasa de paro del 15%,
y sigue reduciéndose, mientras que en Cataluña se ha disparado hasta prácticamente el 20%, ¿no? Luego, ahí tenemos también el reflejo de lo que es una política y otra, y una forma de hacer las cosas y otra, ¿no? Es decir, donde se apuesta por el ajuste serio, donde se apuesta por la liberalización de sectores importantes, estratégicos, como el comercio, etcétera, pues al final surge empleo, surge iniciativa empresarial, se crean puestos de trabajo, y vamos pues avanzando poco a poco. Donde se está apostando por lo contrario, lo único que están consiguiendo es a las pocas empresas que quedan echarlas, ¿no? Ahora venía leyendo las informaciones del día y todo lo que ves. Yamaha, que cierra planta en Cataluña. El Derbi, que presenta un ERE de extinción de la planta de Martorell en Cataluña. Es decir, todo lo que ves son empresas marchándose de Cataluña, además empresas importantes. Pues tendrán que hacer un ejercicio de reflexión sobre por qué será y qué tiene que ver eso. Y qué tiene que ver en eso la política fiscal catalana, y qué tiene que ver en eso también la política de inmersión lingüística y todo lo que viene aparejado con el nacionalismo catalán, ¿no? Porque eso también echa empresas y muchas. Es un punto que ha tocado Emilio, es importante. Las diferencias regionales están aumentando. Porque efectivamente Madrid tiene ahora una tasa de paro 6 puntos por debajo de la media, pero no miremos la media, miremos Andalucía, por ejemplo. Andalucía está con una tasa de paro ya cercana al 30%. Y Extremadura en el entorno del 26%, y eso no es gratuito. Y Canarias un poquito menos. Sí, pero Canarias es una circunstancia especial por el caso de Andalucía significa que la tasa de paro es prácticamente el doble que la tasa de la Comunidad de Madrid. No está mal, ¿eh? Esta situación no se puede sostener permanentemente, sobre todo en una región tan grande como Andalucía. Pero si es que si además nosotros diéramos un corte en España por Andalucía y Badajoz, reducíamos el número de parados en este país en un 30%, porque la tercera parte de los parados españoles corresponden a Andalucía y a la provincia sur de Extremadura, es decir, a las regiones del PER. Y en las regiones que han estado dominadas y gobernadas por el Partido Socialista desde las primeras elecciones autonómicas. Tenemos que hacer una pausa, don Emilio, pero sí. En cuanto que regresemos yo le devuelvo el uso de la palabra. Por supuesto. Regresamos enseguida. Ya estamos de regreso. Don Emilio, lo prometido es deuda. Yo le devuelvo el uso de la palabra. Nunca me cupo la menor duda, don César. Ya lo sé. Es usted persona de bien. Efectivamente. Pues no, yo lo que quería era resaltar precisamente eso, que no es gratuito que Extremadura y Andalucía sean las peores autonomías en términos de tasa de desempleo y que estén tirando tanto al alza sobre la tasa nacional de desempleo. Igual que no es gratuito también que sean Andalucía y Extremadura las dos únicas regiones españolas que siguen siendo lo que antes se llamaban regiones objetivo 1 y ahora se llaman regiones objetivo convergencia, es decir, regiones cuya renta está por debajo del 75% de la media de la Unión Europea. Todas las autonomías españolas ya la han superado ese nivel, excepto estas dos, ¿no? Y además que están con diferencia atrás, es decir, están a niveles de regiones de Bulgaria, de Rumanía, de parte de Hungría, es decir, de lo más pobre de la Unión Europea, ¿no? Y desde luego tampoco es casual que esto tenga mucho que ver, por ejemplo, con otra de las cosas que estaban gritando, que estaban diciendo los señores sindicalistas el 1 de mayo, ¿no? Que era eso de que la reforma laboral había costado la supresión de derechos importantes de los trabajadores, ¿no? No, pero es que encima lo siguen diciendo. Siguen diciendo. Resulta que la política que ellos están respaldando y que ha causado que millones de personas hayan perdido su puesto de trabajo, tienen la poca vergüenza y el descaro de decir que no es así. Claro. El argumento de que la reforma laboral no ha creado empleo es verdaderamente notable, ¿no? Digo, oiga, pues si es que no ha habido reforma laboral, ¿cómo va a crear empleo? Claro, pero es que además tendríamos que hablar, en el caso de Andalucía y Extremadura, ¿no?, de que esos parados están cobrando 9 meses al año en la versión actual del plan de empleo rural, del famoso PER, mientras tenemos que estar trayendo inmigrantes para recoger la fresa en Huelva y los kiwis en los invernaderos de Almería, porque ellos no pueden trasladarse a ningún sitio a trabajar. Entonces a ellos estamos pagando por estar en su casa y hay que traer además inmigrantes. Pues si eso se hace en el resto de España, aquí hay una verdadera revolución. Sobre todo porque uno quisiera saber cómo con 2 millones de parados aquí llegaron millones de inmigrantes y encontraron trabajo. Sí, sí. Porque reconozcan ustedes que eso es un misterio de difícil resolución, salvo que uno conozca efectivamente lo que es la política de pesebraje masivo que ha llevado a cabo el Partido Socialista. Pero fíjese, Emilio, en relación con esto que plantea usted
que estas regiones son pobres y tal. Permítame que lo ponga en conexión con el tema de la bajada de impuestos, ¿no? Por supuesto. Es que estas regiones, encima, son aquellas en las que la gente paga más impuestos. En el índice nuestro de libertad económica de 2011, que acabamos de sacar, una vez más nos aparece que Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, tomando datos del registro de auditores fiscales, haciendo unas simulaciones, una serie de supuestos, un residente en estas regiones paga más impuestos que en las demás. O sea, que es que encima el planteamiento de la política de estas regiones es absurdo, porque observamos en Europa, donde hay países relativamente atrasados que han bajado impuestos para relanzar la economía. En los Estados Unidos, los estados del sur, que son más pobres, están yendo mejor gracias a que han bajado los impuestos. Pues en España no. Bueno, más pobres algunos. Algunos, no Texas, pero han cambiado. ejemplo. No, Texas no. No, Florida Estoy tampoco. Pensando Alabama, sí, Missouri, sí. todo tal. Sí. Pero, bueno, es una política coherente. Aquí no, aquí resulta que las regiones más pobres hacen que sus propios residentes paguen más que lo que puede pagar una persona en Madrid o en Valencia. Y esto es una decisión política de los gobiernos, de unos gobiernos que hay en Extremadura y Andalucía, donde hay un monopolio de poder desde hace muchísimos años. Sí, 30 años. Y los resultados los estamos viendo. Claro, 30 años porque las primeras municipales autonómicas fueron en el 81. O sea, ya han pasado 30 años de poder socialista y estas son las consecuencias. Además es que en el caso de Andalucía todavía es más sangrante, porque Andalucía tiene ingentes ingresos por el turismo, tanto por el turismo de sol y playa como por el turismo que va buscando el patrimonio histórico-artístico, que en Andalucía es muy amplio y muy variado, ¿no? Es decir, tienen eso, tienen ingresos de lo que se llama el oro líquido, que es el aceite de oliva, ¿no? Sin embargo, uno no acaba de entender qué es lo que está pasando realmente en Andalucía, porque lo único que hay son noticias de altos niveles de desempleo y desde luego de altos niveles de corrupción, porque yo cada vez que abro por las mañanas Libertad Digital, lo primero que voy a ver es el artículo de Pedro de Tena, a ver a quién ha sacado hoy con el que está financiándose con el Fondo de Reptiles o que está recibiendo dinero del Fondo de Reptiles. Y mira que lleva ya artículos entre la telaraña andaluza y el Fondo de Reptiles, es que da uno la sensación no le de falta que eso, vamos, material, porque no, claro que no, cada vamos. día está saliendo una Lo que pasa es que ahora en lugar de vivir en Sierra Morena, viven en casas de maravilla en Sevilla o en Marbella o en chalés. ¿Ustedes se acuerdan cuando nuestro eximio vicepresidente de gobierno, el señor Chávez, hizo su declaración de patrimonio, que se hizo pública? Si no recuerdo mal, este buen señor dio un gran ejemplo de austeridad, diciendo que todo su patrimonio era algo así como 60.000 euros. Me parece que esa era... 70.000, si yo no recuerdo mal. 70.000, pero incluyendo la participación en su casa y todo. Entonces, realmente uno solo puede pensar dos cosas. O qué hombre tan modesto y tan ejemplar, o viendo lo que tenemos aquí, qué cara dura. Es que lo que hace don Francisco es esto que ahora esta gente que no sabe español, ¿no? Los que sabemos diríamos externalización, los que no saben dirían outsourcing, ¿no? Hacia sus hijos, ¿no? Directamente. Y empresas interpuestas y tal, para que efectivamente él figure oficialmente con un patrimonio de 60.000 euros, pero luego el dinero pues anda por ahí. Como además Gibraltar está al lado, tiene frontera con Andalucía, abrir una sociedad en Gibraltar, una sociedad offshore, para tener allí dinero, inversiones, etcétera, pues es muy sencillo. De hecho, pues yo no puedo dar nombres aquí porque no tengo pruebas, pero si me llegan nombres de altos cargos del Partido Socialista, alguno que ha tenido alto cargo con Zapatero, que tiene allí domiciliadas cuentas en Gibraltar. Lo que pasa es que, como no tengo el papel, no doy el nombre, pero eso es muy habitual. Dios bendito. No, Dios, pues es así, don César. Dios bendito. Claro. Entonces, es decir, ¿de qué estamos hablando en este país y de qué estamos hablando realmente en Andalucía y en Extremadura? ¿Y por qué el resto de España además lo consiente? Porque aquí todas las comunidades autónomas saltan si Cataluña dice que se le va a autorizar a omitir deuda, lo que sea tal, y es un trato diferencial y es lógico que se proteste. Pero lo que no entiendo es por qué se protesta con lo que está sucediendo, por qué no se protesta con lo que está sucediendo en Andalucía, que financiamos hay una razón de ser, españoles. hay una razón de ser. Es decir, lo de Andalucía es una vergüenza. Y en términos sociales, además, yo creo que ha anestesiado a un par de generaciones. Pero en términos proporcionales, Andalucía no gasta más de lo que le corresponde como comunidad autónoma.
y Cataluña es casi el 30% del gasto de 17 comunidades autónomas. Sí, es un argumento pero Andalucía, de no escaso que tiene peso. No ya solo el gasto autonómico, es unas transferencias públicas inmensas. Eso me temo que es muy generalizado. Todo lo que significan este tipo de cosas, que pasan los años, pasan los años, y el PER sigue igual. El PER, ¿se acuerdan ustedes que fue una cosa temporal, ¿no? Para un problema y tal? Bueno, pues yo ya no sé. Ya imagino que el PER ya debe haber abuelos, padres e hijos que están cobrando el PER, ¿no? Bueno, no solamente es que fue temporal, es que yo recuerdo algún conocidísimo personaje que en aquel entonces tenía un papel muy importante en los informativos de Radio Televisión Española, que contó poco menos las grandes revueltas agrarias que se estaban produciendo en Andalucía y que por lo tanto obligaban a la adopción de medidas como el PER. Claro, se empieza por eso y acabas viendo suicidas donde no los hay. O sea, no sé, a mí me parece que hay trayectorias en el mundo de los medios de comunicación que son todo menos las vidas ejemplares aquellas que publicaba la editorial Novaro, pero en fin. Sí, sí. Bueno, acaba de llegar don Lorenzo. ¿Cómo viene esa prensa económica? Pregunto, no afirmo. Os viene muy jugosa, a pesar de ser festivo en Madrid. Hombre, Bin Laden yo creo que es el tema del día. Dice el economista, la muerte de Bin Laden dispara los precios del oro y del petróleo por el temor a que haya futuros atentados. 5 días, dice Bin Laden, eliminado. Wall Street guarda prudencia y cotiza casi plano. Y Expansión dice alerta tras la muerte de Bin Laden, también centrándose pues en ese posible temor que puede haber. Pues algunos dicen represalias. En realidad lo que es la muerte de Bin Laden ya es una represalia en sí misma, ¿no? Los atentados del 11S, entonces claro. Empezó de antes. Claro. Es lógico, yo creo que tiene sentido común, ¿no? El que la gente pues temara una represalia para que Al-Qaeda demuestre que sigue vivo, pero el daño que se le ha hecho es muy importante, porque Bin Laden no solamente era una persona entrenada por la CIA y que, pues con todo lo que ha costado capturar y todos los atentados y demás que ha cometido por medio, ha demostrado pues que era escurridizo y que podía formar a los demás. Pero sobre todo, lo que la gente olvida es que Bin Laden era un gran economista, que era el que estaba financiando... El multimillonario. Multimillonario que consiguió que Estados Unidos jamás fuera capaz de incautarle su fortuna y que a partir de ahí ha ido financiando también con Al-Qaeda por todas el gobierno de Arabia Saudí, ¿no? Claro, y acaba de caer la cabeza financiera, no solamente la cabeza estratégica, sino la cabeza financiera de Al-Qaeda. Y estratégicamente se le podría sustituir. Pero para gestionar las finanzas de una organización como esta, yo creo que probablemente es ahí donde está el golpe de verdad a Al-Qaeda, ¿no? A ver si Arabia Saudí no le pone algún ministro de Economía al servicio, porque es ya lo que le faltaba, ¿no? Bueno, más cosas. El Banco de España se niega a la fiscalización de sus actividades. Esto es muy grave porque el Tribunal de Cuentas, que es el organismo encargado de investigar precisamente las cuentas de partidos políticos, sindicatos, de toda institución que tenga un componente público, pues denuncia que el Banco de España está obstaculizando, que no le envía la información que piden, que no quieren que le supervisen las cuentas, denuncia múltiples y constantes dificultades, hasta el punto de que, bueno, le han dicho al Banco de España y dicen, muy bien, pues nosotros no podemos saber realmente cómo está usted supervisando las entidades de crédito porque no tenemos información suficiente. A mí esto me parece de una gravedad tremenda. Estamos diciendo en Estados Unidos que hay que auditar la Reserva Federal, en España no podemos auditar el Banco de España. Es que aquí, si algún día compareciera en el Congreso el señor Fernández Ordóñez, porque lo pidiera el Partido Popular, que yo creo que lo debería de hacer, para explicar el papel del Banco de España en la gestación, desarrollo de la crisis inmobiliaria y por tanto de la crisis del sistema financiero español, ¿no? Nos enteraríamos de muchas cosas y de paso que el señor Fernández Ordóñez nos aclarara si todo lo que ha hecho ha sido de motu propio, por incompetencia, por ideología, o si ha sido siguiendo las directrices de Moncloa-Ministerio de Economía, ya que el Banco de España en materia de supervisión está sometido a las directrices del gobierno. Y que nos aclaren por qué cuando el señor Caruana estaba al frente del Banco de España se iba controlando a las entidades de crédito, sobre todo en todo lo que tenía que ver con los préstamos al sector inmobiliario, a los promotores inmobiliarios y con los créditos hipotecarios, y por qué fue llegar el señor Fernández Ordóñez a la presidencia, al puesto de gobernador del Banco de España, al despacho de gobernador del Banco de España, y acabarse con eso y dejar hacer libremente, ¿no? Caruana se fue diciendo, hay una sobrevaloración de al menos el 25% en el precio de los inmuebles. No, aquí claramente el presidente del Tribunal de Cuentas no puede interpretarse como un organismo público que pone pegas a la gestión ordinaria de sus cuentas. No creo que ese sea en absoluto el tema del Banco de España.
tema es cómo se han manejado determinados fondos. Esa es la cuestión relevante y no estaría... Sí, no como el caso de la Reserva Federal o de la petición que se está haciendo la Reserva Federal, que lo que se quiere es auditar directamente las cuentas, no solo la labor, y que se hagan públicas las actas de las reuniones, que sería esa una gran... Pero en la Reserva Federal ya son públicas, lo que pasa es que son públicas transcurridos, me parece que es un plazo de 3 meses, ¿no? Pero son públicas. Las actas de la reunión... No, las actas de las reuniones, lo que se habla en la reunión, no. Eso no es público. Eso viene habiendo un debate, eso lo discutió mucho Greenspan, sobre si debe haber o no. El tema es discutible, El tema es discutible porque hasta qué punto en una institución como la Reserva Federal, que es parecida a la del Banco Central Europeo, con una serie de representantes de los distintos bancos, hasta qué punto el hecho de que en un periodo corto de tiempo puedan aparecer opiniones va a coartar a la gente para opinar libre. Luego también hablaban de Cataluña, la Generalidad paga 60 millones de euros por las comisiones de los bonos patrióticos. ¿A quién? No está mal. A los bancos que las colocan. Claro, pero eso es una parte extra del coste. Claro. Es decir, si yo vamos a ver, si yo vendo un producto de buena calidad, no necesito intermediarios. O el coste del intermediario es mínimo. Claro. Si yo vendo un producto de mala calidad y hay un tipo que me lo coloca, claro que me va a cobrar una fortuna por colocarlo. El problema es lo que estamos vendiendo, ¿no? Y luego una noticia que da El Economista a toda página, a Teddy Bautista, el dictador, como le llama El Economista. ¿Le llama El Economista el dictador? Sí, en su editorial. Caramba. Dice la SGAE a merced del dictador Bautista. En el titular dice: el pucherazo que Teddy prepara en la Sociedad General de Autores impide votar al 90% de los socios y oculta el censo de los autores. Y siguiendo con esta línea argumental o esta especie de metáfora, dice: ¿hasta cuándo este vergonzoso atropello? ¿No sabe que hasta los regímenes del norte de África acaban derrocados? Y este es la que iba de progresista. 30 años eso, lleva, ¿no? Teddy Bautista ahí. 30 años. 30. Sí, Teddy Bautista lleva se puso de rodillas, años. Bueno, no hizo que los demás pero eso fue hace 40 años. Yo lamento decir que no les puedo contar cómo llegó a la presidencia de la SGAE. Vaya por Dios. Me tengo que morder la lengua. Pues me voy con un disgusto, don César, me voy con un disgusto. Por lo menos a cámara encendida no puedo, pero verdaderamente es una novela, ¿eh? Y cómo se ha mantenido durante todas estas décadas ya se resiste a la calificación. Yo creo que junto con Villar, el de la Real Federación Española de Fútbol, tienen ahí que andar, ¿no? No, pero Villar lleva mucho menos tiempo que Teddy Bautista. No sabría decirle porque el fútbol se me escapa. Sí. No sabría decirle, pero lo de Teddy Bautista es sensacional y desde luego en términos de la gente que vota, lo que vale su voto y todo lo demás, yo confieso que lo de la SGAE me deja absolutamente sobrepasado, ¿eh? Sí. Me deja sobrepasado. Sobre todo además cómo se ha incrementado el gasto de la SGAE durante los años de Teddy Bautista. Es decir, cómo la SGAE conseguía vivir antes con tan poquísimo presupuesto, que era insignificante en comparación con Teddy Bautista. Pues es que aquí, don César, también tiene usted un efecto de papel matamoscas clarísimo, ¿no? Es decir, se ha recaudado tal cantidad de dinero por una serie de disposiciones legales que están en la mente de todos, que una parte de ese dinero se acaba quedando pegado en los muros de la SGAE. A pesar del supuesto mal estado en el que tendrían que estar las cuentas de la SGAE, si hacemos caso a los discursos que hacen muchos de sus directivos, ganaron 307 millones de euros el año pasado. Está muy bien, Teddy Bautista se lleva 200.000 euros, le pidieron que se jubilara, dijo que no, le quedaba una jubilación prácticamente de ese importe, ¿no? Y bueno, aquí en el artículo del Economista habla de sus megalómanos proyectos, eso es lo que dice el Economista, no yo, porque no conozco sus proyectos. De teatro en teatro, dice, pero bueno, obviamente es una máquina de hacer dinero la Sociedad General de Autores, ¿no? Habría que preguntarle a los autores si realmente están recibiendo ese dinero. Habría que ver a quién va a parar el dinero. Claro. No, y aquí hay otro tema de fondo que debería plantearse en esta sociedad y en algunas otras de gestión de derechos. Y es hasta qué punto estas instituciones no están violando de manera clara la ley de defensa de la competencia. Porque, por ejemplo, en los Estados Unidos hay jurisprudencia sobre esto y ha habido determinadas estrategias de sociedades de gestión que han sido condenadas por los tribunales, se han llegado a acuerdos, etcétera,
en España no ha entrado nada de este tipo, ¿no? Muchas de las cláusulas, yo que sé, de los contratos con los propios creadores, los royalties que cobran, cobro de royalties, exigencias de exclusividad, formas de negociación, probablemente son claramente muy contrarias a la ley de el mismo control de la difusión, ¿no? de las obras. Ahí habría que limpiar mucho en ese sitio. No me cabe duda, pero no va a poder ser esta noche. Yo lo siento, don Francisco. En fin, don Francisco, don Emilio, don Lorenzo, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra invitada esta noche.